This is Dr. Erich Fromm, one of the most influential psychoanalysts in the world. A man who's... You are outside. I know what this guy's all about. Greed. There is no nobility in poverty anymore, Dad. Greed is good. Greed works. What makes you tick, Bud? The fear of being poor, that's all gonna change. So I'm catching the express. All right, Mr. Gecko, you got me. Trade your peace of mind. What's in it for moi? More money than you ever dreamed of. Just the beginning, pal. If any trouble does arise, you are on your own. Mi esposa y mi hija creen que soy un fracasado. Tienen razón. He perdido algo. No estoy seguro de lo que es, pero sé que no siempre me sentí tan sedado. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nut coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man stalling. Get back to work. Go on. Trabajo muy duro, como un esclavo, Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, Y si la tienes, ¿por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo. ¿Qué va, chiquita? Mira, nomás te voy a decir una cosa. Trabajan los ricos a que no. Entonces, si el trabajo fuera bueno,
Ya lo tendrían acoparado los ricos y entonces nomás ellos trabajarían. Pero es posible. ¿Qué? Nunca, nunca, nunca. ¿Ya vas a cantar? Déjame acabar. De veras nunca, pero de veras nunca has sentido ganas de trabajar. No, eso sí ya cambia, no, sentido, sí, hombre, cómo no, pero para eso soy hombre. ¿Verdad? ¿Seguro para aguantármela como los machos? No tienes remedio. No, y por... ¿Usted sabe que no es cierto? ¿Por qué no trabaja? Mire, yo lo estimo mucho, pero un hombre tiene que trabajar, luchar, formar un hogar, aspirar a algo. No, si no es así en eso de la aspirada, pues sí tiene usted razón. Pero ya no está usted enojada conmigo. Si me promete que va a trabajar, no me volveré a enojar más. No, si hasta eso trabajo ya encontré. Pero imagínese usted, es muy pesado, es nocturno, y luego toda la noche ahí con el duro cierzo invernal, cargando bultos de 120, 130 kilos. Es una cosa que ya las espaldas, pues, llevan siempre su resentida, ¿verdad? Luego, ¿por qué las enfermedades? Porque usted comprende también, uno, pues, está fuerte, pero no hasta cierto punto. De manera que toda la noche lo mismo, y todos los días lo mismo, pues acaba uno rendido. Pobre. Y yo que le había juzgado mal. ¿Y cuánto tiempo lleva en ese trabajo tan pesado? Pues hace como una semana que debería de haber empezado, pero no nos arreglamos de precio. No le digo que poca vergüenza. No importa. ¿Y para qué lo ponen? ¿Para que uno venga lleno de esperanzas, de ilusiones, a conseguir un empleo? ¿Y para qué? Para poder subsistir, para hacer una patria mejor. ¿Y con qué se encuentra? Con la incomprensión, con los malos modos, con la nostalgia. Lo marginan a uno, lo desprecian a uno, lo tratan como si fuera aeropirata o guerrillero. Clarito sintió, ¿no? La bondad del poderoso sobre el pescuezo del débil, del humilde. ¿Y qué pecado hemos hecho nosotros? Porque no nacimos en la opulencia, sino nacimos en una ambulancia. ¿Eso es pecado? Porque se nos aplique el látigo del desprecio para que seamos abrojos del arroyuelo. Por eso, ¿por qué sufrimos? No hay derecho a esas cosas, no hay derecho, mamacita. Ay, no, mamacita. Ya. To us as individuals. For instance, what would you say is happening to man, American man, in relationship to his work? I think his work is to a large extent meaningless because he is not related to it. He is increasingly part of a big machinery, social machinery, governed by a big bureaucracy. And I think American man unconsciously hates his work very often because he feels trapped by it, imprisoned by it, because he feels that he's spending most of his energy for something which has no meaning in itself. By meaning in itself, he uses his work to make a living, certainly yes. That is dignified, sensible, and necessary. Yes, but that is not quite enough to make one happy if one spends 8 hours a day in something which in itself has no meaning and interest except that one gains money from it. Well, by meaning and interest in work, maybe I'm pressing this unnecessarily hard. What specifically do you mean when a man works at a factory with a monkey wrench, let us say? What meaning, what deeper meaning are you looking for? Well, there is a creative pleasure which, for instance, the artisan in the Middle Ages or in a country like Mexico still today has, namely the pleasure of creating something. Now you find quite a few skilled workers who still have that pleasure. Maybe in a steel mill, maybe a worker who works with a complicated machine. He has a sense that he's creating something. But if you take a salesman who sells a useless commodity, he feels like a fraud and he hates his commodity like
something. Mm-hmm. But you say a useless commodity if he sells toothbrushes or automobiles, well, televisions? Useless is a relative term. For instance, if in order to make his quota he has to make people buy things of which he knows they shouldn't buy them, then indeed, in terms of the needs of these people, they are useless, even if in themselves they are all right. In writing